vectoriales y lo que es una combinación lineal. Solamente esos dos aspectos vamos a ver el día de hoy. Aunque son dos cosas, pues se llevará su tiempo las explicaciones de ellas. Entonces, primero vamos con lo que es un espacio vectorial. Esa es la partecita que preguntaban de la tarea. El segundo punto. En ese segundo punto no hay que hacer mucho desarrollo porque son propiedades nada más que enunciar. Al igual que como estábamos explicando la clase pasada, con las estructuras algebraicas donde usted enunciaba las propiedades. Entonces, por eso fue que dimos primero las estructuras algebraicas para que usted vaya conociendo propiedades. Luego le dimos una introducción de los vectores. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es un espacio vectorial. Y usted se dará cuenta que aquí solamente hay que enunciar las propiedades que cumplen algunos vectores para formar un espacio vectorial en otro cuerpo. Entonces escriba de inmediato ahí para ganar tiempo. Espacio vectorial. Espacio vectorial. Punto y aparte. ¿Me escuchan bien todos? Sí, dame un segundito. Sí. Ok. Espacio vectorial. Punto y aparte. Es un conjunto. Es un conjunto no vacío. V. Es un conjunto no vacío V de objetos llamados vectores. De objetos llamados vectores, coma, en el que se han definido dos operaciones, No puedo ocurrir. Perdón. Dígame. Perdón, profe. Está bien, está bien. En el que se han definido dos operaciones, ¿verdad? Coma. La suma de vectores y el producto de un escalar por un vector y el producto de un escalar por un vector que están sujetos a los siguientes axiomas. Punto y aparte. Antes de ver los axiomas, escriba lo siguiente. Los axiomas deben ser válidos para todos los vectores considerados en V. Para todos los vectores considerados en V
y para todos los escalares. Vamos a poner estos dos escalares aquí. Y para todos los escalares. Una pregunta entonces, antes de continuar con los axiomas que vamos a ver. Los axiomas que deben cumplirse para que un conjunto de vectores formen un espacio vectorial en otro vector. Recuerde que la clase pasada hablábamos de las operaciones con vectores. Entonces le decía que bueno que siempre recordaran lo que daba, el resultado que daban las operaciones. Cuando yo sumo dos vectores, ¿qué obtengo como resultado? Otro vector. Otro vector, muy bien. Otro vector. Bien, cuando multiplicamos dos vectores, obtenemos como resultado. Otro vector. Cuando multiplicamos dos vectores, Un escalar. se obtiene un escalar, perfecto. Y entonces, si multiplicamos un vector por un escalar, pues ahí sí obtenemos Otro vector. otro vector, ya sea disminuido, o sea, Pregunta. eso va a depender del escalar que estemos utilizando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Profe, dígame. disculpa que le interrumpa. Ajá. El domingo, usted, según yo anoté, usted dijo que la multiplicación de vectores da como resultado. Un escalar. Ajá. Ajá. No dijeron lo contrario casi ahora. ¿Perdón? No dijeron lo contrario casi ahora. No, fue que ahí mismo dijimos el producto de un escalar por un vector. Ah, ok, bien. Que es el que da otro vector. Ok. Sí. Entonces, muchachos, si usted se da cuenta en la pequeña definición que le dimos a un espacio vectorial, puede notar que aquí, de esas operaciones que vimos en la clase pasada, se van a utilizar dos de ellas, que es la suma de dos vectores y el producto de un escalar por un vector. Significa que los axiomas, que vienen siendo las propiedades que deben cumplirse, estarán sujetas a esas dos operaciones nada más. La suma de dos vectores y el producto de un escalar por un vector. Entonces escriba ahí lo siguiente. Escriba ahí lo siguiente para ver los axiomas que deben cumplir un espacio, los vectores para formar un espacio vectorial. Dice así: dado los vectores U, V y W, dado los vectores U, V y W, de V, pero vamos a poner esa V grande, indicando que esa es que a ese vector, estos tres vectores que tenemos aquí pertenecen a ese, que viene siendo el espacio vectorial en caso de que estos tres vectores cumplan los axiomas que vamos a mencionar. Entonces, dado los vectores U, V, W, de esta V mayúscula grandota ahí, y los escalares alfa y beta, coma, estos forman un espacio vectorial. Estos forman un espacio vectorial si se cumplen las siguientes propiedades o axiomas. Las siguientes propiedades o axiomas.
Antes de yo ver las propiedades, ¿cuál fue la mayor cantidad de propiedades que vimos en la clase pasada en una estructura algebraica? Por ejemplo, el anillo, que es la que más tiene. ¿Cuántas propiedades debían cumplirse en el anillo? 8. 8. Entonces, muchachos, aquí en un espacio vectorial deben cumplirse 10 propiedades. Vamos a ir enunciándolas una por una. La primera propiedad dice, recuerden que dimos 3 vectores y esos 3 vectores pertenecen a otro vector. Si estos 3 vectores con los 2 escalares cumplen esas 10 condiciones que vamos a ver ahora, entonces eso forman un espacio vectorial en la V grande que pusimos ahí. Entonces la primera propiedad me dice que si yo sumo 2 vectores de los 3 que yo di, es decir, si yo tomo a U y le sumo la V, esa suma de esos 2 vectores deben pertenecer al campo vectorial que yo le puse ahí, que era la V grande. Quiere decir, muchachos, que si yo tengo esos 3 vectores y elijo 2 de ellos, 2 cualquiera, si yo sumo esos 2 vectores, la suma de esos 2 vectores debe pertenecer a este conjunto de vectores que tenemos aquí, que está identificado como V mayúscula grande. Eso quiere decir que V es un conjunto de vectores. Entonces, cuando yo sumo 2 vectores cualesquiera, esa suma debe pertenecer al vector V. ¿A qué se le parece esa operación de la que mencionamos en la clase pasada? Suma de vectores. ¿A qué? No, pero de las estructuras algebraicas, de esas propiedades que estábamos mencionando, ¿a cuál se le parece eso? Si sumamos 2 vectores, la suma de esos 2 vectores debe pertenecer a ese conjunto de vectores que están identificados como. ¿A cuál de las propiedades anteriores se le parece eso? Vamos a ver. Piensen un poquito ahí. ¿Qué me Yo dice? diría que el semigrupo. Sí, pero es una de las propiedades, una. Está en el semigrupo una de esas propiedades, que es esa misma la que yo estoy mencionando ahí. Lo único que aquí yo estoy utilizando vectores. Conjunto vacío. Que debe ser asociativa. No, señor. No, asociativa, ¿no? Es conmutativa. No. Recuerde que conmutativa lo que hace es una comparación. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Escuche aquí. Bien. La suma de esos 2 vectores tiene que darme otro vector que pertenezca al conjunto de vectores identificado con V. Entonces hay una de las propiedades que era prácticamente así mismo. Lo único que en vez de usar vectores, lo decíamos con los elementos del conjunto que estábamos utilizando. ¿Cuál es esa propiedad? Debe ser que la segunda operación debe ser distributiva con respecto a la primera. No, esa no es. En la operación interna. La operación interna, muchacho. ¿Qué decíamos en la operación interna? Por ejemplo, en lo natural. Que si usted sumaba 2 números naturales. Ajá. El conjunto de resultados. De otro número natural. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que si yo sumo 2 vectores, el resultado tiene que ser otro vector que sea elemento de ese conjunto que está ahí. Esa es la operación interna. La misma operación interna que usted vio en la clase pasada. Lo único que aquí, en vez de usar un solo elemento, que es un número, aquí estamos utilizando los vectores. Pero esa es la misma operación interna. Recuerda que la operación interna lo que dice es que no importa la operación que usted le ejecute a sus elementos, el resultado debe pertenecer al conjunto. Segunda, si yo tomo esos 2 vectores, U más V, tiene que darme lo mismo que V más U. Esa sí ustedes la pueden decir de una vez.
¿Qué propiedad es esa? Asociativa. No, Distributiva, perdón. no, señor. La ¿Qué conmutativa. propiedad es esa? La conmutativa. Esa es la conmutativa. La conmutativa, perfecto. Significa que la segunda propiedad de un espacio vectorial debe ser la conmutativa. Recuerda que la conmutativa lo que dice es que el orden en que usted sume los elementos no afecta la suma. Bien. Tercera. Esta sí la van a identificar. Digo, veo que están teniendo problemas con esa cosita tan sencilla. Pero voy a suponer que esta sí me la van a decir de una vez. Si yo tengo, muchachos, U más V más W igual a U más V más W, yo estoy seguro que en esa no van a fallar ahora. Es asociativa. Esa es la propiedad asociativa. Perfecto.